Ya estamos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos Buenas minutos de... tardes. Buenas tardes. Hola, Afi y Terín. Voy a dejar unos minutos porque se está conectando muchísima gente ahora mismo. ¿Qué os parece? Para comenzar. Ya se está grabando, de todas formas. Cuando queráis. Sí, vamos a dejar un minutillo o dos. Fenomenal. Vale, muy bien. Voy adelantando que cualquier pregunta, luego lo volveré a decir, pueden hacerlo por el chat del Zoom. Ahora volveré a repetir. En un minutito empezamos. Muy bien. Gracias, Victoria. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando con las presentaciones, si os parece. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que estáis conectadas. La verdad es que yo soy Victoria Uroz, para los que no me conocéis, que soy residente de Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y bueno, pues quiero agradecer a la presidenta, a María Dolores Chirlaque, bueno, pues que me haya encargado hacer esta presentación. En primer lugar, agradecer al Colegio de Médicos de la región de Murcia, porque amablemente pues, nos ha cedido sus instalaciones, su software, así que por eso aparece el logo del Colegio de Médicos. Así que muchísimas gracias al Colegio de Médicos. Y bueno, pues hoy nos reúne un tema que para mí es interesantísimo. Yo doy gracias a Dios porque pues yo veo que todo encaja porque pues a mí estos temas pues de atender a los que económicamente no es rentable atender, ¿verdad? Como veremos, pues son las cosas que vocacionalmente pues me han llevado a, bueno, pues primero a ser funcionaria, luego a pues estar en esta especialidad tan bonita, pero es que además tengo pues el enorme honor de conocer personalmente a Terín Beca porque fue alumna mía de medicina en la Complutense, o sea que para mí es un verdadero honor. Y también he podido conocer a Olaf Valverde, que también pues me parece una bellísima persona, y pues ellos vienen aquí por sus personas y sobre todo porque representan a una organización que es DNDI, que ellos lo van a explicar muy bien, que es una organización que se dedica pues a atender a personas que, pues como hemos dicho, pues no es rentable atender, no tienen millones de dólares para comprar medicamentos y para eso está esta organización que, bueno, pues he mirado la historia y la verdad es que es preciosa, como ellos lo van a contar un poco de dónde viene. Y pues se llama Iniciativa para Enfermedades Desatendidas. Sobre todo se dedican a enfermedades tropicales desatendidas, pero bueno, la iniciativa es enfermedades desatendidas. Y bueno, pues os voy a presentar en el orden que van a hablar. En primer lugar, va a hablar Terín Beca.
a la que tengo muchísimo aprecio. Ella es médica especialista en medicina preventiva y salud pública desde 2022. Es consultora de DNDi, como ahora va a explicar. También es técnica en emergencias médicas, graduada en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en medicina tropical y salud internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Y también tiene, bueno, un diploma, por ejemplo, en experto universitario en promoción de la salud de la UNED. También es profesora, ¿verdad?, de la universidad, a ver si no me equivoco, ¿cuál es? Camilo José Cela. Camilo José Cela, ¿verdad? Digo, a ver, Camilo José Cela, muy bien, pues ella nos va a hablar. Y también tengo el honor de presentar al doctor Olaf Valverde, que amablemente también está aquí conectado, que es el profesional encargado en esta organización de DNDi de la enfermedad del sueño, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, mira, ahí también nos une algo más. También es diploma en medicina tropical por la Universidad de Barcelona y es Master of Science in Public Health in Developing Countries de la super prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Así que nada, todo un honor y tenerlos aquí. Y ya, bueno, esto era un poco, me he enrollado un poco para que ya se vaya conectando un montón de gente más. La verdad es que ha sido todo un éxito porque estamos 85 personas inscritas. Sé que muchas personas a lo mejor no van a poder verlo, pero lo van a poder ver en diferido. Así que nada más, os dejo. Muchas gracias. Y, importante, me han pedido los dos que todas las preguntas que queréis transmitir, por favor, por el chat, están deseando contestarlas. Ya les he transmitido las que habéis dejado en los formularios, que ya las tienen, las van a ir intercalando, o si no, como yo las tengo aquí, si no se contestan, luego las vemos que se puedan contestar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Victoria, y bueno, muchísimas gracias por tu invitación y a la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública por vuestra invitación y al Colegio de Médicos de Murcia. El halago y el placer es nuestro de estar aquí con vosotros y vosotras y también por mostrar vuestro interés en las enfermedades desatendidas y en conocer un poquito más de la iniciativa de medicamentos para enfermedades desatendidas de DNDi. Y bueno, pues igual mi cariño a Victoria es inmenso porque fue mi profe de medicina legal y toxicología y al final pues nos hemos vuelto a reencontrar en la especialidad en medicina preventiva y salud pública, que me hizo una ilusión enorme. Y bueno, pues hemos vuelto a unir camino y inquietudes y bueno, pues ha sido una gozada. Así que muchísimas gracias. Y nada, pues queríamos esta presentación un poco también, según nos han pedido de Victoria y desde la sociedad, pues un poco contextualizar las enfermedades desatendidas desde una perspectiva global y de salud pública. Y luego, pues ya que tenemos la suerte de tener al doctor Olaf Valverde, que es un súper experto en esta enfermedad y ha trabajado muchísimos años bueno, pues en terreno, como se dice en la jerga y en muchos países, y bueno, pues os podrá contar con mucho más detalle. Entonces, pues bueno, si os parece, pues empezamos con la contextualización. Cualquier cosa, si lo que sea, no dudéis en decirlo o en parar o que no lo veáis bien o lo que sea. Bueno, pues las enfermedades tropicales desatendidas, a lo mejor algunos de vosotros y vosotras estáis un poco más familiarizados con ellas, pero son un grupo heterogéneo de 21 enfermedades infecciosas que afectan a más de 1.000 millones de personas. Hasta hace poco eran un grupo de 20 enfermedades. La última enfermedad, que ha sido la ANOMA, ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad tropical desatendida y reconocida a finales de 2023, en diciembre de 2023. Y bueno, pues fundamentalmente son enfermedades que afectan a zonas empobrecidas de regiones tropicales y subtropicales del planeta. Aquí os hemos dejado un link que os dejaremos la presentación para que veáis un poco también con un poquito más detalle cómo es cada una de estas enfermedades. Y bueno, pues la distribución de estas enfermedades, pues como veis aquí en el mapa, ¿no? En estas zonas más granate, más rojitas, pues están las zonas tropicales y subtropicales. Son 16 países los que soportan el 80% de la carga mundial de enfermedad, ¿no? Y son 1.600 millones de personas las que requieren intervenciones para estas enfermedades, tanto preventivas como curativas. El cambio climático hoy en día está teniendo mucha influencia en la distribución de los vectores de muchas de ellas y hace que realmente su mayor afectación es en estas zonas del planeta, pero cada vez
hay más presencia de ellas en muchas más zonas, ¿no? Y en otros países. Son enfermedades que causan una mortalidad y una morbilidad muy importantes, aproximadamente 200.000 muertes al año y 19 millones de años de vida ajustados por discapacidad perdidos anualmente, y sobre todo debilitan, desfiguran, generan discapacidad, estigmatización, exclusión social y mucha discriminación que causan un enorme sufrimiento a las personas que las padecen. Generan también muchos costes directos en salud, de pérdida laboral, de productividad y de grandes costes económicos para los pacientes y para sus familias, y pues están ausentes de la agenda de las políticas de salud global y de las agencias de financiamiento global. A pesar de ello, están reconocidas en 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 3, que es el de salud y bienestar, como una de las metas, incluidas con otras enfermedades como son el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que sabéis que son una de las enfermedades importantes que reciben muchos fondos, ¿no? Y bueno, pues se las incluye ahí también entre una de las metas, que bueno, por lo menos es un reconocimiento hacia su atención. Y bueno, pues queríamos hablaros también un poquito de la situación en España, ¿no? Y cómo, pues lo que decíamos, ¿no? Que aunque están realmente presentes en las zonas tropicales y subtropicales, pero en España también tenemos estas enfermedades, ¿no? Entonces, 7 enfermedades tropicales desatendidas se consideran oficialmente endémicas en nuestro país, como son la equinococosis, la trematodosis, la lepra, la sarna, las micosis profundas, la leishmaniasis y las mordeduras de serpiente venenosas. Otras que no son endémicas, pero realmente llegan a tener incidencias mayores a las anteriores, como el dengue y la enfermedad de Chagas, que podremos hablar luego de ella también, que en Murcia es un ejemplo en muchos sentidos para la enfermedad de Chagas. Y luego, bueno, pues también se diagnostican otras 7 como casos importados, ¿no? Y de las 60 enfermedades de declaración obligatoria, pues en España 6 son enfermedades tropicales desatendidas. En 2018, por ejemplo, de estas 6 enfermedades, pues hubo casos declarados de dengue, 6 de ellos autóctonos, es decir, que ya tenemos casos autóctonos de esta enfermedad, chikungunya, en este caso importados, hidatidosis, leishmaniasis y lepra. Y lo de la que no hubo en ese año ningún caso fue de la rabia, ¿no? Dentro de estas 6. Y luego, bueno, pues como diagnósticos más frecuentes en España tenemos mucha presencia de enfermedad de Chagas, estrongiloidosis, dengue y chikungunya, como mencionábamos antes. Y bueno, estos datos los hemos sacado del Boletín de Enfermedades Tropicales Desatendidas del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Tropical. Y bueno, pues como es importante, ¿no? Para también dedicar recursos y centrar el foco en estas enfermedades, la Organización Mundial de la Salud generó una hoja de ruta para la eliminación de estas enfermedades desde 2021 y con el foco puesto en 2030, y con unas metas globales y luego unas metas más específicas, ¿no? Entonces, como metas globales, los objetivos para 2030 son reducir en un 90% las personas que requieren intervenciones contra las enfermedades tropicales desatendidas, reducir en un 75% los años de vida ajustados en función de la discapacidad en relación a estas enfermedades, llegar a conseguir que 100 países hayan eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida y que por lo menos haya 2 que sean erradicadas. Y bueno, pues esto se ha ido evaluando y valorando, se va viendo con distintos indicadores. Os dejamos también aquí el enlace para que lo podáis consultar. Y bueno, pues se han conseguido algunos avances, es un camino muy difícil a recorrer porque, como os mencionaba, no tienen el foco de la atención, ¿no? A nivel de las políticas globales y de la financiación global, pero bueno, sí que ha habido algunos avances y, por ejemplo, al final de 2023, 50 países han eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida. Irak ha sido el país número 50 y en el 2023 6 países han conseguido eliminación de una enfermedad, ¿no? Y Bangladesh, por ejemplo, ha sido el primer país en eliminar oficialmente la leishmaniasis visceral, lo cual es todo un hito. Con lo cual diríamos que estamos como en la mitad de camino, ¿no? Hacia esa meta que veíamos de la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud, de los 100 países a conseguir para 2030. Y también, bueno, pues desde 2015 hasta 2019 ha habido más de 1.000 millones de personas al año, y luego en el 2021 877 millones que por lo menos han sido tratadas, han recibido tratamiento para al menos una de estas enfermedades. La población a riesgo también para estas enfermedades ha disminuido un 26% entre 2010 y 2022, pero bueno, como bien sabéis, la emergencia de la COVID-19
pues ha afectado a muchas áreas a nivel mundial y ha determinado que la orientación de muchos de los recursos fueran hacia esta emergencia, ¿no? Y por lo tanto el apoyo financiero, que ya era escaso para estas enfermedades, pues ha disminuido mucho, ¿no? Y en todos los programas para estas poblaciones y para estas enfermedades se ha visto reducido mucho el apoyo a todos los niveles. No solamente en, por ejemplo, D&I estaría englobada en los PDPs, ¿no? En los Product Development Partnerships, pero también pues, organizaciones internacionales de todo tipo, gobiernos de los países afectados, ONGs, y bueno, pues todavía hay una gran afectación. Y por eso es importante pues, la existencia de los días mundiales, y en este caso del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, que es mañana, 30 de enero. Y bueno, pues es un Día Mundial que se celebra por tercer año esta vez, o sea, fue en 2021 cuando la Organización Mundial de la Salud lo reconoció oficialmente. Y en este caso, este año, la campaña pues, se centra en reivindicar, ¿no?, la importancia de unirse para mejorar, ¿no?, la salud y el bienestar de estas personas, de actuar, de que todos podemos ser voz y con nuestras acciones podemos ayudarles a cambiar sus vidas, y que no perdamos el foco de luchar para eliminar que estas enfermedades sigan tan presentes, ¿no?, en estas zonas más empobrecidas del planeta, y que pueden prevenirse y pueden tratarse, que no se nos olvide. Y al final también es muy importante que tengamos en cuenta que ya no solamente son enfermedades, sino que son poblaciones desatendidas, son poblaciones muy vulnerables, empobrecidas, que están principalmente en las zonas rurales de difícil acceso, con un acceso muy limitado a los servicios de salud, y todo esto pues perjudica mucho su desarrollo como personas a nivel físico, a nivel cognitivo. También aumenta la carga de enfermedad y la mortalidad, muy especialmente la materna y la infantil, y limitan su productividad y su capacidad de trabajo, ¿no? Y están desatendidas por la investigación, por los recursos insuficientes, ¿no?, que se destinan a ellas, y entonces pues eso impide que se desarrollen diagnósticos y medicamentos y otras herramientas que favorecerían su control, ¿no? ¿Y por qué surge D&I, ¿no?, la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas? Pues porque realmente se vio que existía un desequilibrio fatal, ¿no? Que más de 1 de cada 5 personas en todo el mundo se ven afectadas por estas enfermedades, de las que muchas otras personas nunca han oído hablar, y que en cambio solamente un 1,1% de los 1.393 nuevos medicamentos que se desarrollaban estaban dedicados a estas enfermedades, ¿no? En un estudio que se hizo a finales del siglo XX, ¿no?, entre 1975 y 1999, se vio que había este desequilibrio tan tremendo, ¿no?, cuando realmente estas enfermedades representaban un 12% de la carga global de enfermedades. Os dejamos aquí también estos dos informes muy interesantes, ¿no?, que fueron como un reporte de Médicos Sin Fronteras, y el primer grupo de trabajo dedicado precisamente a analizar esta situación, este balance fatal, y luego también un artículo de una de nuestras compañeras con tu equipo de D&I, pues para ver un poco la implicación de todo esto, ¿no?, que ahora se está actualizando. Y entonces realmente D&I nació en primera línea de acción, ¿no? Realmente fue creada pues, por la frustración de los médicos y los pacientes frente a estos medicamentos ineficaces, inseguros, que no estaban disponibles, que no se podían costear, ¿no?, y que ni siquiera habían sido desarrollados, y pues de intentar buscar de dónde estaba la raíz del problema. Y la raíz del problema estaba en el modelo predominante de investigación y desarrollo, que está basado en el lucro y en la rentabilidad, y no realmente en las necesidades de los pacientes y de las comunidades más pobres y más vulnerables, ¿no?, que no son de interés para el mercado. Y bueno, pues entonces, gracias bueno, pues a darse cuenta y a esta frustración ante esta situación, Médicos Sin Fronteras decidió destinar parte de los fondos del Premio Nobel de la Paz que recibió en el 1999 a invertir, ¿no?, bueno, pues en desarrollar los medicamentos para estas enfermedades desatendidas. Y entonces recibió el apoyo de otras 6, bueno, en total eran 6 organizaciones internacionales, como podéis ver aquí, por eso realmente ha sido una alianza verdaderamente global, ¿no? O sea, realmente se unieron fuerzas de todo el mundo, aparte del dinero dedicado por Médicos Sin Fronteras del Premio Nobel, pues de organizaciones en todo el mundo para apoyar y luchar contra este desequilibrio, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues está entre las instituciones fundadoras estaban el Programa Especial de la Organización Mundial de la Salud para las Enfermedades Tropicales, el TDR, que a lo mejor os suena, el Instituto Pasteur, la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, el Instituto de Investigación Médica en Kenia, Consejo de Investigación Médica en la India y el Ministerio de Salud de Malasia, ¿no? Unieron sus fuerzas
para luchar contra esta situación. Y bueno, pues el objetivo de la iniciativa de D&I en 2003, cuando surgió, y el que ha sido hasta ahora, es innovar para salvar vidas, descubrir, desarrollar y acelerar el acceso a los tratamientos para estas enfermedades y también para enfermedades virales que alimentan estos ciclos de pobreza y de enfermedad en estos contextos, ¿no? De la enfermedad del sueño es principalmente de la que vamos a hablar hoy en día, hoy en esta presentación, ¿no? Que es la que nos va a contar luego el doctor Olaz Valverde. Pero bueno, esto es para que vierais un poco las enfermedades en las que actualmente D&I está realizando sus esfuerzos. Y bueno, algunas nuevas áreas para explorar que luego podemos hablar un poquito más con detalle, ¿no? Y la COVID-19 que por supuesto pues también ha sido un foco de atención para D&I. Y bueno, pues ¿cómo es todo el trabajo, ¿no? Bueno, pues el trabajo realmente es en todas las etapas de la investigación y desarrollo de medicamentos, desde el descubrimiento y la selección y evaluación de los compuestos químicos desde el inicio, ¿no? De ver cuáles pueden ser más óptimos para poder ser utilizados para estas enfermedades, de esos, la selección de los candidatos a medicamentos y ya los primeros exámenes in vitro, in vivo, ¿no? Y las pruebas en los voluntarios sanos, a luego ya más el desarrollo, ¿no? A gran escala con los pacientes en los ensayos clínicos y todo el proceso de implementación y todo ese proceso arduo, ¿no? También de revisión regulatoria, de registro nacional de los medicamentos, ¿no? Y luego de esa vigilancia constante de la efectividad, de los efectos adversos y todos los obstáculos que pueden impedir el acceso de las personas a estos tratamientos, ¿no? Todo ese proceso que es muy dificultoso también y que se tiene que trabajar a nivel de cada país y de cada región. Pero esto es un trabajo conjunto, es en cada paso también bueno, pues con muchos actores implicados, ¿no? Desde la academia, universidades, centros de investigación, a ministerios de salud y por supuesto los pacientes y las comunidades que son el centro en todo el proceso, ¿no? Y desde el que están basados las necesidades y evidentemente es con ellos y para ellos. Y por supuesto también la industria farmacéutica que desarrolla los medicamentos y los proveedores de tratamiento. Y uno de los objetivos principales, ¿no? es buscar unas soluciones inclusivas y sostenibles en todo el mundo. Entonces, queríamos poner también este mapa que muestra un poco también, ¿no? Cómo de estos datos de 2022, pues el número de personas también que han sido formadas en gestión de ensayos clínicos por D&I desde sus inicios en 2003, ¿no? Más de 7.000 personas formadas y cómo realmente hoy en día hay centros de investigación en muchas partes del mundo, tanto de las etapas más tempranas como luego ya pues un poco más cuando ya, ¿no? en pacientes y ya pues distintas áreas de enfermedades, como luego distintas alianzas también por enfermedades, pues para que tengáis un poco ¿no? la perspectiva global de dónde se están llevando hoy en día a cabo, ¿no? Y bueno, pues el plan estratégico de D&I, que me pasa un poquito por encima, pero sí para un poco contaros, ¿no? Ahora mismo D&I tiene un plan estratégico de 2021 a 2028 con un objetivo muy ambicioso, ¿no? Que era conseguir 25 tratamientos en 25 años, objetivo difícil, pero sí que quería mostraros aquí los objetivos principales, ¿no? Que es pues desarrollar, ¿no? estos nuevos tratamientos teniendo en cuenta lo importante que es reducir las brechas en investigación y desarrollo para estas enfermedades tropicales desatendidas, pero también incluye enfermedades con potencial pandémico y otras influidas también por el cambio climático, como veremos luego después, ¿no? Y como pasa, por ejemplo, con el dengue, con la enfermedad de Chagas, con la enfermedad del sueño. Muy importante también la unión a líderes en salud pública y personas dedicadas a esta investigación y desarrollo en países endémicos para realmente promover unos ecosistemas de innovación sostenibles y duraderos a largo plazo y contribuir con la elaboración de una agenda proactiva que tenga en cuenta, como veíamos en estas poblaciones desatendidas, la salud infantil y la perspectiva de género en todo el proceso, que es precisamente una de las más desatendidas, ¿no? De las que no tenemos datos porque no se ha estudiado. Y en esto, pues que sea un proceso de promover la ciencia abierta, transparente y aprovechar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o muchos otros recursos que pueden acelerar este camino. Y en todo esto realmente el objetivo de D&I es que se garantice un acceso equitativo, pero en todo el proceso, ¿no? Desde la producción y un suministro asequible y sostenible y para eso pues todo el trabajo, ¿no? Con todos los actores implicados, mejorar toda la dinámica de mercado, ¿no? Desde bueno, pues fabricantes, compradores, proveedores, gobiernos y facilitar que esos medicamentos realmente lleguen a donde tienen que llegar de una forma equitativa y a todas las personas que lo necesiten sin distinción a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, pues este modelo ha sido el que ha llevado también a D&I, ¿no? Que me decía, esto ha sido a petición de Victoria,
el poner una diapositiva que nos dijo el otro día que por favor pusiéramos una, ¿no? del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que ha ganado la iniciativa en el año 2023, el año pasado, y la verdad que ha sido pues un honor, ha sido una alegría enorme que hemos podido vivir todo el equipo, ha sido un reconocimiento a todo el trabajo de los 20 años de D&I. Y bueno, aquí podéis ver al doctor Luis Pizarro, nuestro director ejecutivo, y aquí a las personas que recogieron el premio. Él realizó, os he puesto y os hemos puesto aquí un QR con, él fue una de las 3 personas que realizó uno de los discursos, ¿no? que normalmente dan la posibilidad de hablar a algunos de los premiados, y realmente si no lo habéis escuchado merece muchísimo la pena escucharlo. Y bueno, pues fue él y Meryl Streep, que la podéis ver aquí también, que ha sido una de las galardonadas este año, y con el maratoniano keniata también Kipchoge. Y bueno, pues fue muy emotivo. Esto también os queríamos mostrar porque en la semana de los premios hay algunos encuentros, ¿no? Organizados por la Fundación Princesa de Asturias. Este fue con los colegios que hemos hablado esta mañana con el Instituto de Asturias en Mieres y fue de los más bonitos. Y bueno, pues aquí veis que Olaf y yo pues tuvimos la suerte de poder estar también allí presentes, tanto en la ceremonia, que estás a la salida, y aquí con el resto del equipo. Esto ha sido pues algo, un reconocimiento muy merecido y desde luego una vivencia inolvidable. Y bueno, os queríamos poner ahora un vídeo que bueno, ganó el premio del Festival de Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 y que refleja muy bien pues tanto la enfermedad del sueño, ¿no? Porque se ven algunos pacientes, que también luego Olaf os describirá con más detalle, como realmente el trabajo de D&I durante todos estos años en una enfermedad terrible, pero a la vez pues un trabajo muy, muy ilusionante, ¿no? Y yo creo que es uno de los ejemplos de éxito del trabajo de D&I que luego ya os contará Olaf con más detalle. Entonces os voy a poner la película, a ver si la oís bien. Os dejo de compartir y os... Vale. Vale. ¿La escucháis? ¿Sí? ¿Se oye Sí, bien? sí, se escucha, Terín. Perfecto, pues vamos con ello. Le cauchemar de tout docteur, c'est de tuer son patient. La maladie du sommeil, ça fait peur. Parce que la maladie du sommeil, vous voyez ces signes d'agressivité. Vous avez les signes de quelqu'un qui devient fou. La maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine africaine, c'est une maladie infectieuse parasitaire parce qu'elle est transmise par la mouche tsetse. The fly injects a parasite that circulates, goes into the blood, the lymph nodes, and later on will go in the central nervous system. And then eventually, if they don't have treatment, they will fall into a coma and die. The last decades of the 20th century have been very productive in terms of new treatment, but nothing happened for those very neglected populations. Personally, when I was working with MSF during the 80s, 90s, I was confronted to a situation that was particularly dramatic because the only treatment available to treat sleeping sickness was melarsoprol, an arsenic derivate, killing 1 out of 20 of patients because of toxicity. It was described by patients as fire in the veins. Dans mes prières, je dis, Dieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éclairer ces chercheurs pour qu'ils trouvent un médicament facile à prendre pour soigner ces gens qui meurent, ne fût-ce qu'un comprimé. The first step has been to improve the situation with a combination of 9-40-MOX and eflornithine called NECT. So this is NECT, and all this is for one patient. Le NECT, c'est un bon médicament
très efficace et qui guérit plus facilement. Mais c'est la logistique qui est lourde parce que c'est fait, il faut transporter ces cartons et l'amener dans le milieu où il y a des malades. Souvent, ils sont dans des forêts, ils sont dans des villages. This treatment is available only for the second stage of the disease, so you need to go through a very difficult and painful lumbar puncture that every patient need to be confronted with. Ceux qui viennent à l'hôpital, on est obligé de les garder parce qu'on doit contrôler la perfusion. Ça doit se donner en intraveineuse. And the consequence is we wanted to have an oral treatment to treat all the stages of the disease. So we started our research on this field with a basis that one class of drugs, nitronidazole, was having an effect on this sort of parasites. So we have organized a data mining of all the different compounds of nitronidazole coming from university, coming from pharmaceutical company. One presented the characteristic of what we were looking for, a molecule that was called fexinidazole, and it was developed during the 80s and abandoned because of lack of interest of developing a product for parasitology. Sanofi had the molecule, but we partnered with DNDi, who brought their experience from preclinical research and being able to do the clinical trials in these very difficult to reach areas. We started the study in 2012 in DRC and Central African Republic. It was incredible to have to think about how you would do sophisticated clinical research in an unsophisticated setting. La RDC est un grand pays et la logistique elle est lourde. There was poor infrastructure, lack of scientific lab equipment, no one trained on doing clinical research, and the political instability in these regions. To overcome these challenges, we had to bring electricity. We had to bring microscopes. We also brought some technology like internet and satellites to make sure we would have the connection. We did training of 200 people in good clinical practice, in pharmacovigilance, to make sure that they could comply with what is needed to have a new drug registered according to international standards. We supported the national programs with cars, with boats, to go and look for patients. We work with the best teams, those that know how to diagnose these patients, those that are treating these patients. Abanye oyo kasoni. Bana nabelaki nakomaki makasi nalamba nakenda zamba nalamba kitoko mpe na bana nanga toza bien tata eloko te makasi na nzoto. Patients can be treated much closer to where they live. On a confiance aux patients et c'est bien. We're on the path to elimination of sleeping sickness. It's not utopia anymore to be able to do this incredible research in these incredible conditions. If we bring the right partner together, we can achieve the best science for a very neglected population. Le Fexi, d'abord, il rejoint mon rêve. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bueno, pues creo que ya aquí podemos volver a la presentación. Ojalá que os haya gustado. Y bueno, pues ya doy paso al doctor Olaf Valverde que os cuente con más detalle de su experiencia con esta enfermedad.
Muchas gracias, Olaf. Mucho gusto. Bueno, pues ya os habéis hecho una idea un poco de lo que ha sido todo el proceso de desarrollo de este medicamento, el fexinidazol. Entonces, para empezar a comentar, lo importante es que los parásitos, hay dos parásitos que afectan al ser humano. Está el parásito Trypanosoma brucei de la misma familia, pero que uno está clasificado como parásito de Trypanosoma brucei gambiense y el otro rhodesiense. Uno para centro y el centro y oeste y el otro para el este de África. La enfermedad está transmitida por las moscas tsetse, que me imagino que habréis oído hablar, y el nombre científico es Glossina. Y una cosa que es interesante saber es que la distribución no es una distribución como pueda ser, no sé, la malaria, que es generalizada, es una distribución focal. Y solo se contagia en África subsahariana, porque es el lugar donde viven las tsetse. Ya hemos hablado muchas veces esta tarde de las poblaciones en situación precaria y en este caso la afectación, como ya habéis podido ver también por los síntomas, la afectación es muy intensa porque generan una carga de un esfuerzo y una carga con la familia tremenda, ¿no? De trabajo. Y una cosa que es importante y que tiene que ver con el hecho de que el tratamiento no era ideal, pero se utilizaba, es que si no tratas, la enfermedad es casi siempre mortal. Tiene distintas evoluciones, ¿no? La enfermedad gambiense dura más tiempo, es más crónica que la rhodesiense, pero ahora vamos a hablar de ello. Esta es la curva, si lo podéis ver, es desde el año 40 y yo he querido poneros esta curva para que veáis cómo alrededor de la época de la descolonización, en los años 60 a 65, los poderes coloniales habían invertido mucho esfuerzo para luchar contra las moscas, para detectar casos, para tratar, y habían conseguido una enorme reducción, porque esta enfermedad en épocas históricas, a finales del siglo XX, despoblaba regiones enteras. En realidad es una de las madres de la medicina tropical, esta enfermedad, junto con el paludismo y la tuberculosis. La tuberculosis que era mucho más extendida, pero el paludismo, que todavía era tropical, y la tripanosomiasis son dos enfermedades que generaron el concepto y el trabajo y el desarrollo de la medicina tropical. Entonces, en los años 60, pues se producen las independencias. Hay muy pocos casos, hay menos de 5.000 en total, en toda África. Y bueno, los nuevos poderes descolonizados pues tienen muchísimas cosas que hacer y muy pocos medios, porque las colonias habían como impuesto los servicios de salud, pero no habían desarrollado mucho la presencia, por ejemplo, o la formación de médicos coloniales, de médicos nacionales, ¿no? Y entonces, poquito a poco, va subiendo, casi sin darse cuenta, hasta que ya en los años 80 ya empieza a ser una carga pesada y aún así siguió subiendo. No es esto una epidemia como pueda ser una epidemia de cólera, una epidemia de malaria. Esto es una enfermedad que evoluciona y que progresa de una manera muy, muy, muy insidiosa y muy lenta. Y entonces eso hizo que en buena medida las estructuras de salud, los sistemas de salud no se dieran cuenta hasta ya cuando ya empezaba a tener los niveles de finales de los años 40, como podéis ver aquí. Entonces, a partir del 98, donde se alcanza el pico máximo de casos reportados, 38.000, a partir del año 98, la Organización Mundial de la Salud, por cierto, además con un grupo de españoles, eran los que gestionaban la tripanosomiasis, la Organización Mundial de la Salud organiza el tratamiento en forma de kit y expande el tratamiento, facilita el acceso a los sistemas nacionales de control de la enfermedad, de manera que a partir del 98 empiezan a bajar y los casos empiezan a bajar seriamente, ¿no? Siguiente.
Y entonces, ahora os continúo la historia hasta hasta el año pasado, que es el último que tiene cifras oficiales, y en rojo es, con respecto a lo que contaba Terín, la hoja de ruta de la OMS para la eliminación de la enfermedad. En rojo era la progresión que la Organización Mundial de la Salud esperaba tener para alcanzar menos de 2.000 casos en 2020, que esa era la primera meta que, bueno, ya 2020 ya pasó. Y entonces podéis ver aquí que es una cuestión muy interesante, es que eso ya se consiguió en 2017 y aún así, desde el 2018 se ha mantenido y este año os puedo decir, tengo datos provisionales del 23, pero que está todavía por debajo de los 1.000 casos en toda África, incluyendo las dos formas de la enfermedad gambiense y rhodesiense. Siguiente. Perdón. La mayor concentración de casos la podéis ver perfectamente tanto en la tabla como en la gráfica, se produce en la República Democrática del Congo. En el año 2022, el segundo país, a veces varía, ¿no? Pero el año 2022 concretamente, el segundo país más frecuente era la República Centroafricana. No sé si os habéis dado cuenta que Nathalie en la película, que era nuestra directora médica, Nathalie comenta que empezamos precisamente en esos dos países, el estudio clínico de fexinazol, pues en relación a la prevalencia de la enfermedad. Y en la mayor parte de los países afectados declaran pocos casos, declaran menos de 50. Aunque, por ejemplo, Angola el año 21 tenía más, etcétera, ¿no? En total, ahora mismo hay 14 países endémicos, de los cuales para tripanosomiasis rhodesiense el que tiene más es Malawi. Pero vamos a ver el mapa ahora. Siguiente. Aquí veis la diferencia entre los dos tipos de enfermedad. La gambiense la podéis ver con la zona un poco más de color granate, los puntitos de color granate, que dan esa idea de focalidad, y la rhodesiense en las zonas de color azul. Entonces, la línea curva que hay ahí es la que separa la presencia de las dos enfermedades y que coincide con el Valle del Rift de África. Entonces, en verde, en este mapa, se ven las zonas donde se ha prospectado para buscar casos y no se han encontrado. Pero bueno, en rojo es donde están los casos. Y otra cosa interesante que hay aquí es que podéis ver cómo hay una cierta tendencia a que los casos se produzcan en zonas periféricas cerca de las fronteras entre distintos países, cosa que afecta a población que se queda más desatendida, ¿no? Es población marginal dentro de países que ya son en sí pobres. Siguiente. Aquí es muy interesante porque esto es la situación del año pasado de los países cuya eliminación como problema de salud pública, clarifico, eliminación como problema de salud pública quería decir precisamente menos de 2.000 casos en total y menos de 1 por 10.000 habitantes a riesgo. Esa es la definición. Y luego también hay una definición de los indicadores que se buscaba, había una definición geográfica que es la reducción de la zona, geográficamente la zona a riesgo. Pero podéis ver, en verde ya hay 7 países, 6 de tripanosoma gambiense y 1 de tripanosoma rhodesiense, que son los de abajo. Hay 7 países en los cuales ya se ha sido certificada esta eliminación. Hay otros países en los que esta eliminación se ha conseguido como problema de salud pública, es decir, todavía quedan unos poquitos casos, pero están preparando el dossier de validación. Y lo que es interesante es que en el cuadro naranja hay un montón de países que no reportan casos, pero esos países que no reportan casos todavía no tienen una suficiente calidad de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad como para que puedan preparar el dossier. Porque el dossier exige, por un lado, que haya poco reporte de casos, pero por otro lado, que se busquen, porque si no, no se puede aclarar. Total, que en resumen, donde veis la columna roja, aquí se ve muy bien
los países que tienen el problema de una manera más importante, y es un número un poco reducido de países, pero que todavía hay trabajo. Siguiente. Esta no he podido evitar compartirla con vosotros porque es una cuestión muy interesante sobre el propio tripanosoma. El tripanosoma, sobre todo el gambiense, tiene un sistema en el que mantiene un equilibrio con el huésped, de manera que eso garantiza su propia supervivencia y garantiza también el que en un momento dado a una persona con una tripanosomiasis crónica venga una mosca, le pique y pueda transmitirse a otras. ¿Cómo hacen esto? Los tripanosomas tienen unas proteínas de superficie de la membrana, son parásitos unicelulares, ¿eh? Tienen unas proteínas de la membrana, unas glicoproteínas, que tienen un montón de genes, en su mayoría inactivos. Entonces, lo que pasa es que el tripanosoma, no el tripanosoma, sino todos los tripanosomas que son infectados, expresan unas proteínas determinadas. El sistema defensivo, el sistema inmune, las reconoce y empieza a matar a los tripanosomas. Entonces, cambia el perfil de los tripanosomas, cambian las proteínas de superficie y se hacen invisibles. Y eso es un ciclo que se repite. El sistema los vuelve a reconocer y el tripanosoma vuelve a cambiar. Y eso permite establecer esta cronicidad, que es lo que protege la propia supervivencia. Siguiente. Este también quería enseñaros, porque este es el ciclo de transmisión de la tripanosomiasis rhodesiense, que es fundamentalmente una zoonosis. Y tenéis dos tipos de huéspedes preferentes, que son los animales salvajes, aquí se ve un búfalo, y los animales domésticos, que se ve la cabra, ¿no? También, por supuesto, la tripanosomiasis rhodesiense también se puede transmitir entre humanos, vía, por supuesto, la picadura de las moscas, tsetse. Pero en la tripanosomiasis gambiense el ciclo es fundamentalmente entre humanos. En los animales hay todavía que demostrar esa transmisión entre animales. Y esto era un cartel que habíamos creado en Malawi, en la lengua de Malawi, para la comunicación social y para los centros de salud, para que la gente pudiera comprender un poco de qué iba, ¿no? Siguiente. La mosca vive solo en África subsahariana, el tamaño no es mayor que una mosca común, vuela como un tábano, es decir, vuela de una manera como muy eficaz. No es como las moscas que vemos en verano en nuestras casas, las moscas comunes que van como volando en una dirección, luego cambian en otra. Y al volar de una manera eficaz, al posarse, suelen muchas veces elegir la parte trasera descubierta, las partes descubiertas, pero el cuello, por ejemplo, no se nota. Y entonces ahí es cuando se pueden permitir picar. En general son atraídas por grandes masas de movimiento. En principio les gustan pues, las vacas, los grandes animales, pero también son atraídas por los coches. Entonces, cuando vas por una zona endémica de moscas tsetse, hay que cerrar las ventanas, porque yo me he encontrado una vez en un parque en Malawi con 6 tsetse dentro del coche, ¿no? De hecho, tengo un par de ellas en mi casa. Y también se atraen por colores específicos, que son estos dos, el azul intenso y el negro, que veis en la foto central. Veis un tipo de trampa cónica para capturarlas, las cuelgas de una rama, el viento la mueve, entonces la mosca se cree que es una masa en movimiento, una gran masa en movimiento, entra y al entrar se da cuenta de que no lo es y sube y se queda atrapada en la tela de mosquitera blanca que hay ahí arriba. Luego, cuando tiene que reposar, reposa bajo las hojas. Son difíciles de encontrar por esa característica, ¿no? Y luego una cosa que es muy distinta, que lo podéis ver en la foto de arriba, es que cuando se reposan tienen las alas plegadas una sobre otra y la trompa hacia adelante en lugar de hacia abajo como la mosca común. Esas son las diferencias que se pueden ver. O sea que si algún día os vais a pasear por ahí en África a hacer algún safari,
podréis probablemente identificar si hay alguna tsetse por ahí. Otra característica, una vez que la hayáis capturado, es este dibujito que tiene en el ala, que es como una hachuela de carnicero, ¿no? Que es típico de la mosca tsetse. Las moscas comunes sostienen, las nervaduras las tienen en paralelo. Siguiente. Y aquí veis cómo ha evolucionado de la trampa que os enseñaba antes a una trampa actual, que son mucho más sencillas, lo que permite, por menos precio, distribuirlas en mucha más superficie. Estas son unas, las llaman tiny targets, son unas dianas pequeñas que con 2 palos locales lo que hacen es tener los mismos colores impregnados con insecticida. Entonces la mosca se posa y en el momento de posarse ya es cuando se contamina y se muere después. Y a la derecha os he puesto un mapa en el que podéis ver un poco la técnica de lucha contra la mosca tsetse, que no es en áreas generalizadas, sino en sus hábitats. Que en este caso, esto es una esquina, esta es la esquina del norte de Uganda. Esa línea negra que veis ahí en el centro es el Nilo. Y en esta esquina lo que se hacía era seguir el curso de los ríos, los bosques que están alrededor de los ríos, que es donde se acumulan y donde interactúan con el ser humano, que eso también es importante, porque no es solo una cuestión de matar las moscas, sino de romper lo que pueda haber de interacción en los hábitats, ¿no? de los humanos y de las moscas. Siguiente. Respecto a la clínica y la enfermedad, tiene 2 fases. La primera, que se ha explicado también en la película, la primera es la hemolinfática. La mosca pica y entonces el tripanosoma puede entrar en los ganglios. Y aquí podéis ver en la mujer esta que tiene la cabeza girada, podéis ver cómo hay un par de adenopatías cervicales, que es un signo muy característico de las tripanosomiasis, las adenopatías laterocervicales posteriores. Entonces esa es la primera etapa, es una etapa en la que todavía el sistema nervioso central no está afectado, el estadio precoz, y luego ya el estadio avanzado es la etapa en la que entran dentro del sistema nervioso central, se detectan por la punción lumbar y es cuando ya la enfermedad progresa. Estas 2 etapas en la tripanosomiasis gambiense pueden durar pues hasta incluso 3 años, ¿no? Entonces, la tripanosomiasis rhodesiense, sin embargo, puede durar simplemente unos pocos meses o incluso la gente se puede poner muy grave en semanas. Siguiente. Entonces, bueno, esto ya lo he explicado. Lo que es importante es que los primeros síntomas que aparecen no son específicos. La fiebre es irregular. Hay cefaleas, mareos, debilidad, prurito. El prurito es un signo bastante notorio y la pérdida de peso. Y luego aparecen antes de la invasión del sistema nervioso central, porque en realidad los núcleos cerebrales del sueño, del control del sueño, están fuera de la barrera hematoencefálica, que es verdaderamente lo que separa una fase de la otra, es la barrera hematoencefálica. Y esos núcleos de sueño están fuera. Y por eso existen ya, antes de la invasión del sistema nervioso central, existen características de fraccionamiento del ritmo sueño-vigilia. Es decir, la gente no es que se duerma, que sí, se duerme. Y es que el ritmo del sueño y de la vigilia se trocea. Y al trocearse eso quiere decir que durante el día una persona puede estar hablando con cualquiera y se duerme, pero de golpe, y luego al cabo de un rato se despierta, o de noche esa misma persona puede tener episodios en los que se despierta y se queda insomne. Y eso es realmente el problema de la enfermedad del sueño. Una vez entrado ya en el sistema nervioso central, existen distintas alteraciones. Tiene sus prioridades el tripanosoma. El tripanosoma no se distribuye por todo el sistema nervioso central, sino que va más a los núcleos de la base o al síndrome frontal, a los lóbulos frontales, que es lo que caracteriza la mujer que ha salido en la película, que tenía una desinhibición, una agresividad, aunque por el otro lado también puede haber lo contrario, que son síntomas paralíticos. Y luego lo del tratamiento que progresa hasta la muerte, eso ya os lo he contado. Siguiente. Aquí os he traído unas fotos
del tratamiento que se hacía comunitariamente de las personas agitadas. Entonces podéis ver en la izquierda este pobre chico que está con las piernas atrapadas en una madera, y a la derecha esta chica que es que tiene también tiene las piernas atadas para que no se pueda escapar. Los síntomas psiquiátricos pueden llegar a ser muy terribles y muy estigmatizantes, y la gente pues o se separa o incluso pueden ser agredidos también, ¿no? Es un tema bastante delicado. Siguiente. Trypanosoma rhodesiense evoluciona mucho más rápido y la letalidad no es tanto causada por ese deterioro progresivo como en el gambiense, sino un cuadro de toxicidad generalizada que puede aparecer antes. Y entonces eso quiere decir que en la tripanosomiasis rhodesiense se encuentran muchas veces estados clínicos más avanzados, pero por otro lado la gente está neurológicamente está menos afectada. Y a veces puede ser muy rápida, muy rápida. A veces en cuestión de semanas te puede poner en una situación gravísima en un par de semanas, ¿no? Aunque no es todo igual, pero ahí hay muchas discusiones, ¿no? Y la distribución geográfica ya os la he mostrado. Siguiente. Este es un paciente de tripanosomiasis rhodesiense que os lo he querido mostrar para que os deis cuenta de que es como un boxeador al que le han metido una paliza, que ha perdido con un gran campeón. Están sonados, ¿no? O sea, es una situación terrible. Lo que es bellísimo es que lo que nos hemos dado cuenta ahora en nuestro estudio clínico con fexindazol es que este estado, que es un estado que asusta mucho, al cabo de 3 días desaparece y están como sin secuelas. Evidentemente, cuanto más crónica, cuanto más dura la infección, más riesgo de secuelas hay. Eso, por supuesto. Siguiente. Y aquí está un poco nuestra historia, y que en parte también es la mía, porque yo he estado trabajando desde el 2009 con DNDi, y entonces antes de empezar a trabajar con DNDi existían 2 medicamentos básicamente para los estadios avanzados. Estamos hablando del tripanosoma gambiense, que es el melarsoprol, que es el que han comentado en la película, que es este que mataba a 1 de cada 20 personas, y la eflornitina, que era la que se necesitaba hacer las infusiones porque tiene una vida plasmática muy corta. El NECT, al añadir el nifurtimox a la eflornitina, se reduce el número de infusiones a la mitad y, no, perdón, el número de infusiones se reduce a la cuarta parte, la duración del tratamiento a la mitad. Y eso es un gran avance muy práctico y muy útil, y además, como dice el doctor Cande en la película también, el NECT es un tratamiento súper eficaz combinado, ¿no? Pero el fexindazol, cuando yo llegué a DNDi, estábamos yo llegué en 2009 y empezamos justo en el 2009, empezamos con la fase 1, con los voluntarios sanos. Yo llegué en junio y empezamos en septiembre. Entonces, yo tengo el enorme privilegio y la suerte de haber podido acompañar el desarrollo del fexindazol hasta su registro y su revisión, la preparación del dossier y el registro por las autoridades farmacéuticas en la Agencia Europea del Medicamento. En 2018 se presenta el fexindazol para tripanosoma gambiense, y el 14 de diciembre pasado es cuando recibimos la opinión positiva del fexindazol para el tripanosoma rhodesiense. Pero ahí no nos quedamos. Ahí tenemos el acosiborol, que estamos entusiasmados con él porque es una dosis única. Es un medicamento que lo hemos desarrollado desde el principio, desde la formulación química, y que son 3 comprimidos, y en la propia formulación, del propio desarrollo de la molécula, lo que se consiguió es que durara. Tiene una semivida de casi 15 días, la semivida plasmática, pero permanece en el organismo casi 3 meses. Y entonces eso, unido a su poca toxicidad, hace que sea extremadamente útil, ¿no? El acosiborol esperamos para el 2026 tenerlo ya disponible
para su utilización. En resumen, tenemos una evolución desde medicinas tóxicas y tratamientos largos y complejos a unos medicamentos que son mucho más sencillos. Primer paso, fexinidazol, que es un tratamiento que sirve para los dos estadios, con lo que ya podemos quitar la punción lumbar, aunque tiene sus pequeñas limitaciones, porque hay que administrarlo con comida para garantizar una buena absorción y no se utiliza para niños menores de 6 años o menores de 20 kilos. Y el acosiborol, que es el que estamos ahora desarrollando, esperando combinarlo con un test rápido y que podamos hacer verdaderamente una acción súper sencilla y súper rápida para curar la enfermedad. Y de hecho, el acosiborol da todavía mejores resultados que el fexinidazol en cuanto a la clínica. El fexinidazol a veces tiene algún fallo en pacientes que están en un estadio muy avanzado, para los cuales hay que utilizar el NECT. Siguiente. Entonces, la perspectiva futura es que para mantener la eliminación de la enfermedad del sueño realmente se necesitan unas nuevas herramientas y un cambio del paradigma actual en el diagnóstico y el tratamiento. Necesitamos acercar el test rápido y simplificado cerca del domicilio de los pacientes. Si es necesario una confirmación diagnóstica en algún centro próximo de salud, facilitar un tratamiento efectivo para el estadio inicial y final de las dos manifestaciones de la enfermedad, lo que nos permite evitar la punción lumbar, e incluso, que también hicimos un estudio clínico que dio buenos resultados, sobre el tratamiento oral a domicilio. Y, por supuesto, una situación que es fundamental para lo que es la idea de eliminación de la enfermedad, es poner en funcionamiento unos sistemas de vigilancia epidemiológica con sitios centinela y de control continuado para evitar que vuelva a emerger, como en el caso de los años 40 que os he contado. Y eso, estamos ahora mismo trabajando en eso con Trypanosoma gambiense y nosotros nos hemos metido directamente a facilitar el desarrollo de sistemas de farmacovigilancia en esos países, porque no los tenían, ¿no? Ellos se apoyaban muchas veces en la farmacovigilancia occidental, porque los medicamentos se utilizaban a la vez en Occidente y en África, o en África, sí. Y ahora resulta que este medicamento es de ellos, este medicamento es africano, y entonces si no hay esa farmacovigilancia no puede allí en esos países no puede seguirse el medicamento. Y yo creo que ya hemos terminado, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Olaf. Bueno, para mí, o sea, pues es un honor estar aquí viendo esto, aunque ya lo había visto. Entonces quería transmitir algunas preguntas que nos han dejado lo que es en la propia, voy a poner aquí, que nos han dejado en la inscripción, así como en el chat. El que quiera todavía puede, que nos han dicho que tienen tiempo, que nos pueden atender más tiempo. Bueno, hay muchísimos residentes que se han conectado y que se han inscrito y que luego esto lo van a ver grabado, con lo cual nos han preguntado si se pueden realizar estancias formativas con DNDi, perdón que antes lo he dicho en plan almeriense. DNDi. Lo he dicho en plan español. Bueno, pues que si se pueden hacer estancias formativas y cómo se podrían gestionar. Aparte que, como nos vais a dejar el PDF, cualquier persona que se quiera poner en contacto con vosotros, eso va a ser genial. Y bueno, o que quiera colaborar, pero si nos puedes decir un poco si se puede hacer estancias para residentes o adjuntos o técnicos. Yo, para esa pregunta, respondería que lo mejor que se puede hacer la persona que esté interesada es mirar en la página de internet de DNDi, que es las 3 www.dndi.org, así de simple, y ahí hay una cantidad de información tremenda. La realidad es que sí tenemos internados. Ahora bien, esos internados no cuentan para las notas de residente. O sea, es una cosa aparte, ¿no? Es lo que se llama internship. Ahora mismo, que eso es lo que estábamos hablando el otro día, ahora mismo pues tenemos un pequeño problema que espero que sea temporal, y es que
una persona de recursos humanos se ha ido, otra persona está de baja prolongada y entonces está el servicio pues, de cabeza. Pero si no, la idea, la intención es formalizar esto y organizarlo mejor, estos internships, ¿no? Que pueden ser pues de 6 meses o pueden ser un poco más largos. Ahora, evidentemente, nosotros estamos basados en Ginebra, entonces por ahora lo que se ha ido es a lo fácil, es decir, hay unos institutos que están en Ginebra que nosotros tenemos internos que funcionan, ¿no? O sea, eso es, o sea, que sí, pero lo llevamos regular, ¿no? Vale. Nos cuesta. O sea, Bueno, que el que quiera que no se desanime. Sí. No, se va a reestructurar el programa este año y se van a dar más posibilidades, según lo que yo también me estoy informando más en detalle. Y de momento parece ser que se solicitan a través de los jefes de cada equipo y luego recursos humanos, pero sí, la idea es dar muchas más posibilidades a partir de este año que se está, como dice Olaf, un poco reformando todo. Perfecto. Así que cualquier duda nos podéis escribir y os ponemos en contacto según el interés que tengáis. Y los Sí. requisitos también, claro, de cada unidad o tiempo. Perfecto. Otra persona preguntó aspectos de salud mental en la enfermedad del sueño. Yo creo que ha salido en la charla, pero si queréis reseñar algún aspecto más de salud mental. Tienes, bueno, el aspecto que afecta al individuo, que es muy terrible, porque incluso puede llegar, por supuesto, a llevar un deterioro neurológico profundo. Hay la posibilidad de la hiperexcitación y también la posibilidad de la inmovilidad o de la catatonia también. Pero lo bonito que tiene esta enfermedad es que, a no ser que sea muy crónico, se revierte completamente. Eso es una cosa que es fantástica y que no estamos acostumbrados. Por eso yo siempre he insistido mucho con la gente con la que encontramos en los países que la medicina tradicional en salud mental, incluso la magia, ¿no? Y el curanderismo, tiene un impacto real porque los servicios de salud mental pues casi que no existen. Y bueno, el curanderismo, la magia y tal, pues sí tiene un impacto real en muchas enfermedades mentales, pero aquí es necesario buscar tratamiento médico. En este caso, porque hay un tratamiento médico muy eficaz en estos momentos. Y luego el otro tema con respecto a la salud mental es el estigma. Y eso es muy duro, eso es durísimo. Entonces, hay un trabajo, por un lado, a nivel individual, también pueden salir brotes psicóticos y un montón de cosas, ¿no? Y otro lado, a nivel comunitario, los dos. Muy bien, gracias, Olaf. Otra pregunta que han hecho es si hay estrategias específicas para incorporar la perspectiva de equidad y de género en la prevención y abordaje de estas enfermedades. Que esta la ha hecho la doctora Adelaida Lozano Polo. Bueno, yo la respuesta que podría dar es que la perspectiva, imaginaros si está incorporada la perspectiva de género que no reportan los casos por sexo. En el sentido de que no se ha encontrado un riesgo mayor para hombres o para mujeres. El riesgo es diferente porque la interacción entre la mosca y la persona es diferente. Los hombres pues trabajan más por ejemplo, en la pesca o en la caza, las mujeres trabajan más en la agricultura o en la búsqueda de agua, pero la capacidad de contagio es posible. Entonces, hay un elemento muy importante que es el que los medicamentos, y eso nos preocupa mucho, los medicamentos es casi imposible demostrar que son inocuos para las mujeres embarazadas. Entonces, ahí hemos entrado. En los primeros estudios muchas veces tienes más hombres que mujeres, entre otras cosas porque hay dos tipos de búsqueda de casos, una de búsqueda de diagnósticos, que es el despistaje, ¿cómo se dice? El depistaje, Cribado, el screening. el cribado, eso es, el cribado. Esa es la palabra. El cribado activo y el cribado pasivo. El activo es que la gente va a los pueblos y ahí hay más mujeres y niños. Y el pasivo es en los centros, en las estructuras de salud, y ahí van más hombres que ya tienen síntomas avanzados.
Pero sí se considera en ese sentido el buscar toda persona, independientemente de su sexo, toda persona que pueda presentar los parásitos y que pueda tener síntomas. Ha Eso se hace. puesto Terín varios enlaces en el chat en relación a estas preguntas, ¿no? De la equidad, y lo ha puesto Terín ahí en el chat. Y un compañero del máster en salud pública, Juan José Ruiz López, ha preguntado si se han hecho, una pregunta difícil, atención, si se han hecho estudios de coste-beneficio en cada medicamento. Si se hacen ese tipo de estudios en DNDi o se han hecho, bueno, yo he visto que se ha colaborado con Sanofi, con una serie de entidades. ¿Han hecho esos estudios de coste-beneficio o se ha ido a buscar ese fármaco para poder eliminar la enfermedad? Bueno, el coste-beneficio hay que tener cuidado porque una cosa es calcularlo en dinero y otra cosa es calcularlo en esfuerzo. Entonces, en la película se ve muy claramente lo difícil que es la logística del NECT y lo que supone un solo tratamiento de NECT y lo que significa en cuanto a gasto hospitalario el que tú tienes que estar con una infusión de 2 horas intravenosa por la mañana y otra por la noche durante 7 días hospitalizado por narices. Cuando lo que estamos hablando con el fexinidazol es la posibilidad, si el paciente no está clínicamente muy grave y no necesita realmente estar hospitalizado, pues él lo puede tomar en su casa. La hospitalización entonces se convierte en algo que es porque el paciente lo necesita, no porque el tratamiento lo necesite. Cuestión de coste es una cosa muy curiosa porque estos pacientes no tienen dinero, no pueden pagar. La distribución se hace gratuita, la distribución del medicamento. Entonces, Sanofi, que es el principal productor, también hay algunos medicamentos de Bayer, ¿no? Pero Sanofi, que produce la mayor parte de los medicamentos, tiene un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000, por el cual Sanofi da cada año 5 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, de los cuales deduce el coste de los medicamentos. Es decir, los medicamentos son enviados gratuitamente y son distribuidos gratuitamente y las personas no pagan por ello. Ahora bien, yo mismo hice un análisis que a mí me pareció interesantísimo sobre el coste de la detección de casos. Y resulta que cuando tú haces la detección activa con equipos móviles que van a los pueblos y testean sistemáticamente, como se dice, en sábana a todo el mundo, esos equipos móviles, el coste-beneficio depende del número de pacientes que encuentre. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a apoyar equipos móviles, perdón, a mí me salía un coste por caso detectado de $1.700. Cuando terminamos los primeros estudios clínicos en los que estábamos apoyando 10 equipos móviles, me salía por caso detectado $21.000 por caso detectado. Entonces, evidentemente hay una historia que es un impacto que hay económico entre lo que es un tipo de búsqueda de casos que en principio es la mejor, que es la de buscar casos antes de que aparezcan, ¿no? Pero que está siendo demasiado cara. Y por eso he insistido yo en la última diapositiva en que lo que tenemos es que poner en marcha un sistema de vigilancia, ¿no? Y estudios económicos, ahora mismo hay un proyecto financiado por la Fundación Gates que lo lleva la Universidad de Warwick con gente del Swiss Tropical and Public Health Institute de Basilea, que precisamente tiene exactamente esta búsqueda del análisis de coste-beneficio, exactamente esto. Genial, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Dentro de las preguntas de los formularios había una pregunta sobre la enfermedad de Chagas, pero que Terín nos ibas a explicar un poco, remitir a una persona experta, ¿no? Incluso Pero a lo yo mejor más Yo adelante. lo que puedo comentaros de la enfermedad de Chagas es que evidentemente es muy diferente porque no tiene esa afectación del sistema nervioso central. Tiene una afectación que ya, bueno, supongo que sabréis ya, que es el problema de la afectación a la fibra muscular lisa, tanto intestinal como cardíaca.
Y el problema de la enfermedad de Chagas al que nos enfrentamos nosotros es la falta de reconocimiento. Es un problema tremendo porque se producen unas cardiopatías crónicas que, bueno, pues que la comunidad y los sistemas de salud y los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, que es donde más prevalente está, dicen, bueno, pues es que está viejo y tiene una insuficiencia cardíaca. Y entonces, nosotros hemos trabajado el desarrollo de unos medicamentos que, por cierto, son de la misma familia que el Nifurtimox. De hecho, el Nifurtimox lo sacamos del Chagas. Es entonces, esos medicamentos no se están dando a los enfermos crónicos, porque los enfermos crónicos no tienen una infección aguda, no tienen síntomas agudos de la enfermedad. Y sin embargo, nosotros creemos que sí que tendrían que tenerlo, ese tratamiento. Y ahora en España, pues me imagino, además en Murcia, me imagino que tendréis una situación bastante delicada con ese tema. Pero ya veréis, cuando tú trabajas con estos medicamentos, que además el Chagas hay que tratarlo mucho tiempo, y cuando tú trabajas estos medicamentos y se los ofreces a personas con enfermedad crónica, tiene mucho efecto secundario, sobre todo malestar, náuseas y todo eso. Y entonces estas personas pues muchas veces lo dejan el tratamiento, ¿no? Pero vamos, vosotros si veis alguna persona mayor boliviana que está un poco exhausta, iros a por el Chagas, pero ya, por favor. Bueno, aquí en la región de Murcia están formándose expertos en ese ámbito. Yo como no lo soy no voy a decir nada, pero que es un tema muy bonito que queremos dedicarle también un webinario Sí, para que hablen Sí. expertos de aquí, incluso de la región de Murcia, que hay gente que está trabajando mucho en la consejería, los hospitales. Y bueno, yo ya, y a mí María me sabe mal. Jesús, María Sí, Jesús, que es la que habla Terín, María sí, Jesús, que es nuestra Sí. coordinadora, que vive en Bolivia ahora, pero ella estaba en Barcelona, Ujú. sabe un montón de Chagas, ¿eh? María Sí. Jesús es una persona claro. muy útil, ¿eh? Sí, ella estuvo el año pasado en el seminario con la invitación de Ares, de la Asociación de Residentes, Sí, y bueno, el seminario está, lo que te decía Victoria, que ese también está disponible, pero bueno, veis la diapositiva, sí, ¿verdad? Un poco mostraros sí, un poco las metas, ¿no? Ahora más, pues eso, del portafolio actual, ¿no? Que es realmente desarrollar un tratamiento más corto y más seguro, ¿no? Con el benidazol. Y luego, bueno, pues hay una nueva entidad química que está en fase 3, ¿no? También, y bueno, pues también reducir la ya. transmisión congénita, igual que aquí en España, que es uno de los objetivos, y acelerar un poco, ¿no? Todas las estrategias de tratamiento, pero ella os puede contar con mucho más detalle, o sea que encantados Lo que puedo de- decir es que encontrar un tratamiento, yo he tenido mucha suerte, porque encontrar un tratamiento tanto para Chagas como para leishmaniasis es mucho más difícil que para la tripanosomiasis africana, por la sencilla razón de que tanto Chagas como leishmaniasis son parásitos intracelulares. Entonces tienes una barrera suplementaria que pasar con el medicamento. Y eso es muy difícil. El fexinidazol se ha intentado con el Chagas y con la leishmaniasis y tiene efecto, pero no cura, Madre mía. por ahora. Pues a mí me sabe mal porque hay mucha gente que tiene que seguir trabajando, que Muy está, bien. bueno, todavía hay aquí 33 personas conectadas, pero sí que me gustaría, bueno, pues ya concluir este webinario. Las personas que quieran ponerse en contacto con ellos o pueden escribirnos a nosotros o la presentación que la vamos a compartir. También este webinario que está grabándose, vamos a subirlo en cuanto se pueda en nuestro canal de YouTube y en el blog. Y bueno, las personas que se sientan llamadas a hacer otro tipo de medicina, de enfermería, de salud pública, con este tipo de pacientes que pues no se lo van a poder agradecer de las formas habituales, ¿no? que tenemos en el mundo capitalista, sino que es otra forma de, ¿no? Realmente la vocación que tenemos los médicos, ¿no? que es trabajar por... Los médicos no tenemos realmente un salario, recibimos honorarios, ¿no? Pues para sobrevivir, pero realmente no cobramos un salario como tal. Entonces a mí me emociona que haya personas como vosotros que os dediquéis profesionalmente con vuestro mejor saber y ciencia a los más necesitados. A mí me emociona y es un orgullo pues conoceros. Así que espero que salgan muchas colaboraciones, que mucha gente se muestre inquieta
y quiera colaborar. También se pueden hacer donativos en la página web para los que no tengan tiempo, no puedan, pues también pueden hacer donativos, ¿verdad? Y bueno, yo qué sé, pues apuntarse a la newsletter. En fin, yo ya he hecho todo esto así a la newsletter, me parece súper interesante. Y hay un montón de vídeos también, hay una película bastante más larga que explica la organización, también del presidente, ¿no? Si nos podéis contar un poquito, que estaba, bueno, en Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? El presidente que recogió el premio Princesa de Asturias. Mucha No, gente él lo no, conocerá. no, el que No, estaba en Médicos Sin Fronteras era el anterior, El Bernard, que anterior, es el que Bernard. sale en la película con el pelo blanco. sí. Y el que recogió... Luis no estaba en Médicos Sin Fronteras, pero Luis también tiene una larga carrera Sí, muy interesante. Él es exactamente. chileno y ha desarrollado su vida en Francia y ha trabajado en organizaciones internacionales también. Efectivamente. Pues eso, toda la relación que hay con Médicos Sin Fronteras y luego ahora con Luis, el nuevo presidente. Y bueno, pues que os deseo lo mejor. Muchísimas gracias a todos, al Colegio de Médicos y a ver, aquí hay una pregunta en el chat. ¿Quién? Bueno, sí, que has puesto lo que es el enlace de Luis Pizarro, aquí lo podéis ver en el chat. Y que muchísimas gracias. Y nada, pues damos por concluido. ¿Queréis decir algo? Gracias a ti, muchísimas gracias, que es Nada. una alegría enorme haber estado aquí. Muchas gracias también por tu interés desde el principio y tu motivación. Y vamos, No, yo agradecer placer. a la Junta Directiva de la sociedad que pertenezco, de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, por haberme pues secundado en esta iniciativa. Habrá más webinarios, mantendremos informados. Espero que sean tan interesantes como este. Luego lo pensaba, digo, madre mía, estos han sido premio Princesa de Asturias. Los siguientes tienen que ser ya premio Nobel, ¿no? Los siguientes que invitemos, porque esto ya, menudo nivel. Yo Así es que ya lo que tengo, porque yo sí, estaba en Médicos Sin Fronteras cuando el año 99 les dieron el Nobel, o el sea que ya premio tengo uno, Nobel. Bueno, pues entonces ya tenemos tengo uno. aquí, madre mía, pues ya no sé a quién vamos a invitar en el siguiente webinario, Dios mío. Pues muchísimas gracias y me despido, nos despedimos ya. Muchas gracias a la sociedad también por invitarnos. Adiós y un abrazo Gracias. a todos y gracias por Un abrazo muy participar. fuerte. Buenas tardes a todos, adiós y a todas. Buena tarde. Muchas Adiós. gracias.